Vamos a leer Filipenses capítulo 4 desde el versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mis hermanos, bien puedan, tomen asiento. Hemos visto en esta carta, hoy entramos ya a la sexta división que tiene este capítulo de los 7, o sea, ya estamos por culminar tanto el capítulo como en la carta. Pero para entrar en contexto a grandes rasgos, en el capítulo 1, para entender esta parte de la cual vamos a hablar, Pablo habla primero de la organización. En la salutación de la carta habla de la organización de la iglesia. También ora por los creyentes y habla de, para mí el vivir es que Cristo, la razón ejemplar que Él encontró en su vida y que lo transformó es nuestro Señor Jesucristo, y transmite todo esto a la iglesia para que la iglesia lo entienda y también mire hacia Cristo y nuestro Señor sea nuestro estandarte. Al día de hoy, tanto la iglesia de Filipos como todas las iglesias, nuestro punto de referencia, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Pastor es ¿quién? El Señor Jesucristo. No puede ser otra persona, cosa, dogma, doctrina, enseñanza. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. En el capítulo 2 también encontramos la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Es un panorama a grandes rasgos de todo el capítulo. La humillación máxima que ha tenido alguien en todo el mundo para salvar a los pecadores, el único que lo ha hecho es nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender que a lo largo de la historia muchas personas murieron por causa del Evangelio, ¿cierto? De hecho, los apóstoles de nuestro Señor de unas formas muy trágicas. Pero la humillación máxima que tuvo alguien por salvar a los pecadores es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es el único que puede salvar a los pecadores. Y nadie se humilló como nuestro Salvador. Pero también vemos que nadie fue exaltado, ni ha sido, ni será exaltado como nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tremendo, ¿no? También en este capítulo 2 se habla de Timoteo y Epafrodito. ¿Lo recuerdan? Dos hombres que pelearon la batalla de la fe. De hecho, Epafrodito entra en escena cuando se dice aquí en la escritura que él fue enviado para llevar un donativo. Los hermanos de Filipos envían a Epafrodito. Bueno, Epafrodito, necesitamos, ya sabemos dónde está Pablo, las noticias del hombre, necesitamos que usted le lleve esta ofrenda de parte de nosotros y venga y nos cuente qué está pasando con Pablo, cómo va su vida, cómo va todo. Epafrodito casi muere en esta travesía, pero el Señor le concedió la vida y él viene y le trae el parte del apóstol Pablo. También prosigo al blanco en el capítulo 3. Por lo demás, ¿qué es lo que me espera? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado ya,
O sea, aún el apóstol, con sus credenciales apostólicas, él no se sentó a decir, bueno, yo ya he hecho como mucho, ¿cierto? Ya tantas iglesias que visité, yo ya merezco una condecoración celestial, tal vez, o bueno, algo como... No. El hombre decía, no, yo sigo adelante hasta que el Señor me llame. A veces estoy como en estrecho, pues quisiera partir y estar con el Señor, lo cual es mejor, pero también quisiera quedarme para ayudar a la iglesia, porque eso también es necesario para ustedes, ¿no, hermanos? Pero él estaba como en esta conjetura. Mientras tanto, seguía adelante. Ahora ya entramos al capítulo 4, donde encontramos que el apóstol Pablo nos habla de permanecer firmes en el Señor, de la unidad, del gozo, de seguir adelante sin importar las circunstancias y las pruebas, porque las vamos a pasar, hermanos, las vamos a pasar. Y él dice, he aprendido a tener abundancia como a tener escasez. He aprendido. Y hermanos, es una enseñanza práctica para nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, reconociendo de que él aprendió esto porque la fuerza interior que le dio esta fortaleza para seguir adelante viene de Cristo. No porque el apóstol Pablo diga, no, es que yo la verdad lo he podido porque yo soy una persona superior. De hecho, nada, antes el hombre se ponía por debajo. Siempre él decía, mire, soy igual, soy un ser humano igual que usted, como yo, pero es que el que me da la fuerza y la fortaleza es Cristo, es nuestro Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza no venía de él. De hecho, hermanos, ¿cuántas veces no estuvo Pablo en calabozos? ¿Cuántas veces no estuvo, imagínense, pasando frío, desnudez, naufragio, azotes, un montón de... Bueno, cuando dice desnudez no se refiere a que Pablo andaba desnudo por ahí. No, de pronto poca ropa, no tenía mucho en su armario que cambiar o que ponerse. Pero cuando tuvo abundancia estaba contento, cuando tuvo escasez también, porque el Señor le dio la fuerza. Ahora vamos a empezar desde el versículo 14, donde encontramos desde el 14 hasta el 20 la gratitud por la generosidad de la iglesia. Pablo agradece la ayuda económica de los filipenses. ¿Recuerdan que Epafrodito vino como mensajero y le envió una ayuda económica al apóstol Pablo? Según lo que hemos leído de la carta, por eso les hago un panorama para que entendamos el contexto. Pero ahora Pablo tiene la oportunidad de agradecer en la carta esto que recibió. Cosas o puntos importantes. La generosidad agrada a Dios. Dios recompensa la fidelidad y la ofrenda que recibió Pablo es presentada como un olor fragante. El tema central de estos pasajes que del 14 al 20 es la bendición de dar para la obra de Dios. Y el versículo clave, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, ustedes han notado en sus vidas que no tenemos todo, pero siempre nos alcanza. ¿Sí lo han notado o no lo han notado? Yo sí lo he notado. Lo que pasa es que muchas veces, como seres humanos y como colombianos, queremos vivir a veces 2 estratos más de los que podemos sostener. Entonces, por eso mantenemos como inconformes. ¿Sí les pasa o no les pasa? O lo han visto al menos en alguien por ahí. Nos pasa eso. Por eso decimos que es que no nos alcanza, pero es que a veces queremos sostener un estatus que todavía no podemos. Verso 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, dice el apóstol Pablo. En este momento él agradece. Hermanos, bien hiciste, y hay una palabra aquí que dice en participar. Hermanos, estuvo muy bien lo que ustedes hicieron. Pablo primero elogia y da gracias. Él no quiere quedar como un desagradecido. Los hermanos envían una ofrenda al apóstol Pablo. Él está allí preso por causa del evangelio y él agradece. Pero esta palabra participar significa asociarse con alguien en su mismo nivel. O sea, los hermanos lo que estaban es colocándose en los zapatos o en las sandalias del apóstol Pablo en este caso. Se pusieron al mismo, o sea, fueron conscientes de la situación que él estaba viviendo. No, uy hermano, hay que orar por Pablo, está preso. Sí, qué pecado. A los 8 días, ay hermano, yo casi no he orado por Pablo. Oiga, ¿está preso todavía? Sí, está preso. No, ellos no lo hicieron así esporádicamente. Los hermanos se sintieron, pusieron el corazón en esto y dijeron, hermanos, lo que debemos hacer es nuestras fuerzas, aparte de orar, porque lo estamos haciendo, es enviar este donativo con Epafrodito.
vamos a reunirnos y lo vamos a hacer. Se asociaron, participaron. No fueron como personas desde la baranda mirando qué pasaba allá. No, no podemos ir todos hasta allá. Pero entonces vamos a enviar a alguien. ¿Y quién fue? Epafrodito fue el elegido en este caso. Gálatas 6. No pierdan el pasaje central, hermanos. Gálatas 6, 6 y 7. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice así, Gálatas 6, 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o recogerá. Primero aquí, que también es el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Galacia, habla de la persona que ha recibido enseñanza, pues hombre, haga partícipe a aquel que lo enseñó, a aquel que lo instruyó, a aquel que lo ayudó, también. Pero también hay una ley universal que se está repitiendo aquí. No se engañen, en otras palabras, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser pasado por alto, pues todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre siembra, eso recoge, en otras palabras. ¿Sí ven? Estamos hablando aquí un término de cosecha. A veces nos confundimos también cuando leemos. La mayoría sabemos que segar es recoger o es cosechar, ¿no? Término de la agronomía, entonces de la agricultura, perdón. No nos engañemos. Lo que nosotros sembramos, eso recogemos. ¿Sí ven? ¿Qué estaban sembrando los hermanos espiritualmente hablando con la acción que hicieron con el apóstol Pablo? ¿Qué estaban sembrando, hermanos? Según este pasaje, lo que nosotros sembramos, eso recogemos. Y es lógico, ¿no, hermano? Si sembramos una pepa de mango, ¿qué es lo que va a dar? ¿Qué árbol va a dar? Un árbol de mango, es así de sencillo. El Señor, mira, el Señor es claro en lo que dice. Los hermanos de allí de Filipenses sembraron ¿qué? Una ofrenda para el hermano, esperando algo a cambio. No, lo hicieron de corazón, de voluntad. ¿Qué van a recoger a futuro? Hermanos, lo que nosotros hagamos en nuestra vida tiene repercusiones a futuro, sean buenas o sean malas. Hay alguien también, yo he escuchado este término que usan personas que a veces, que la mayoría es porque no conocen del Señor. Uno todo lo que hace aquí en la tierra no lo paga, por eso el infierno es aquí. Uno todo lo malo que lo hace lo paga y así por eso uno se va a descansar. No, tampoco es así. La salvación no aplica como el restaurante o el supermercado, que lo que usted pide lo paga. ¿Cierto? Si vamos a un restaurante o un supermercado, lo que pide uno lo paga. Con respecto a la salvación, hay diferencia. Si nosotros, por lo que hemos hecho y por nuestras maldades, nos evaluara a Dios y Jesús no hubiera hecho la obra que ya hizo, ¿cuál sería nuestro destino? Condenación. No tenemos, no hay forma de poder transar, de poder pagar, de poder... No, porque el Señor Jesús murió por nuestros pecados, somos libres gracias a Él. ¿Sí? Así sea el peor pecador de esta tierra. Entonces, aún lo que hicimos, hermanos, ya alguien pagó por nosotros. ¿Sí ven la diferencia? Pero ahora, humanamente hablando, nuestras labores, nuestras decisiones, lo que hacemos y lo que decimos, sí afecta a futuro nuestra vida. Porque lo que nosotros hacemos, hermanos, de eso vamos a recoger. Tengámoslo en cuenta. Si alguien es mala persona, ¿qué va a recoger después? Exacto, es así de sencillo. Ahora, el Señor también nos dice, bueno, mire, todo lo que el hombre sembrar, eso va a recoger. También espiritualmente, si nosotros, miren, yo he notado esto. Hay personas, pocas, pero sí he notado esto, que tienen el don de misericordia. Y es palpable ese don en las personas que lo tienen. Miren, esas personas se conduelen sienten ese dolor en algo o en alguien que uno no. Ay, ese perrito, cuando uno lo ve con la casa en el perro, dándole tetero, bañándolo, cuando uno ni siquiera lo dejaría entrar a la casa. Ay. Y después cuando lo ponen bonito, ya cumplió, pero lo hacen naturalmente. Ellos no pensaron, oiga, no, me toca darle purina, me toca bañarlo, ese perro huele a feo, me toca vacunar. No, ellos no piensan en eso. Pero lo hacen. Hermanos, y también la Escritura nos dice que
el que da al pobre es como si le prestara a Dios. Así de sencillo. Ven la necesidad en alguien, hermano, mire, esa persona le pasa algo, mire esto, hagamos esto, mueven corazones, se conduelen y hacen que los demás vean la magnitud del problema y, oiga, ¿verdad? Sí, esa persona está en necesidad, ayudémosla, vamos, venga, está sembrando eso. ¿Qué va a recoger esa persona? Hermanos, miren, no se sabe y no se trata de dinero. Tristemente, muchas personas que tienen dinero son los que menos tienen el don de misericordia. Pero a esas personas no les falta. Siempre el Señor les va a suplir en el momento que necesiten. ¿Cómo? No sé, pero el Señor sí sabe. Lo que nosotros sembramos, hermanos, eso recogemos. Si ayudamos, alguien nos va a ayudar. Y no es un canje, ¿no? No es bueno, esto está como bueno en este negocio con Dios, entonces yo voy a empezar a hacer esto para que Dios me bendiga. De hecho, el Señor nos bendice, hermanos, sin necesidad de nosotros tratar como de negociar con Dios. La idea es que sea voluntario, genuino, que nazca del corazón. Estos hermanos lo hicieron y obviamente eran bendecidos. Yo puedo asumir, por lo que leemos de allí en Hechos 16, cómo era la iglesia y qué hermanos se encargaron de dar también para las necesidades, en este caso el apóstol Pablo. Romanos 15, 27 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Romanos 15, 27. Pablo también les dice a estos hermanos, si ustedes participaron de ellos, con los ministraron espiritualmente, no está mal que reciban de ellos también la parte material. Es normal, están sembrando. Ahora vamos a Filipenses nuevamente, el capítulo 4, pero ya vamos al versículo 15. Filipenses 4:15, retomando donde vamos. Entonces, Pablo en este versículo 14 agradece lo que ellos hicieron. Verso 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Al principio de la predicación del evangelio, la oportunidad en la que Pablo predicó el evangelio, recuerdan allí en Hechos 16:13, lo pueden leer cuando él llega aquí, cuando partí para Macedonia, aproximadamente unos 10 años antes. Pablo está en Troas y el Espíritu le muestra que pase a Macedonia. La primera ciudad donde él arribó era Filipos, donde se estableció la iglesia de los filipenses. Después Pablo es azotado, llevado a la cárcel, sale de allí, casi que lo sacan de esta ciudad y se dirige a Tesalónica. Y después de que está allí, llegan esos judíos a molestarle la vida a Pablo y él sigue a Berea. Y después de allí también tiene que salir y baja, si ustedes miran el mapa, que me gustaría que lo vieran, baja a Atenas, donde Pablo ve todos esos monumentos allí en Grecia. Y dice, oye, veo que ustedes son muy religiosos, pero hay uno donde no hay ninguno. El Dios no conocido, ¿recuerdan? De ese Dios no conocido es que yo les vengo a hablar y les predica el evangelio, allí en el Areópago, ¿recuerdan? De allí sale para Acaya y después continúa ese es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces Pablo les dice, hermanos, cuando partí allí, la primera vez que prediqué el evangelio, ustedes una y otra vez me enviaron. Qué bueno. Eso lo encontramos en Hechos 16, 39, 40. Y si quiere leo un versículo. Y viniendo le rogaron y sacándolo le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Pero sí quiero que me acompañen al capítulo 17 del libro de los Hechos. Hechos 17. Vamos a ver unos versículos salteados aquí. Hechos 17:1. Cuando partí para Macedonia. Hechos 17, verso 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Verso 10, ahí mismo, capítulo 17, Hechos 17, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron
de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que yo les acabo de decir, hermanos. Pablo sale de Filipos, va a Tesalónica, va a Berea y empieza y continúa su viaje porque era perseguido, hermanos, por predicar el evangelio. No habían tenido la oportunidad los hermanos desde hacía aquellos tiempos, pero ahí estaba el hombre recordándoles. Algo que llama la atención, ¿cómo eran los de Berea? Según lo que acabamos de leer, hermano, lo acabamos de leer. Estos eran más nobles, dice. Pero dicen que ellos, ¿qué hacían con la escritura? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo importante, hermano, de estudiar la palabra de Dios. Pablo llega predicando el evangelio. Relativamente, hermanos, esto era algo nuevo para muchas personas. Un hombre está hablando de que el Hijo de Dios se llamaba Jesús, el cual hacía poco habían crucificado, pero que resucitó al tercer día, que habían pruebas indubitables, que se les apareció a los discípulos, se le apareció a más de 500, unos vivían aún, otros no, y que este Jesús daba perdón de pecados a todo aquel que quisiera creer en él. Más de uno quedaba con, ¿cómo así? ¿Qué son esas enseñanzas? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Pues que nosotros creemos en estos dioses. No, y él con milagros, señales, prodigios mostraba el poder de Dios. Muchos creían, otros le rechazaban. Pero entonces cuando llega aquí donde estos hermanos de Berea, ellos cogen el Antiguo Testamento, parte del Antiguo Testamento, y miraban si es cierto lo que este hombre dice. ¿Cómo así? Venga, Pablo, venga. Ellos escudriñaban, confirmaban si lo que la Escritura, lo que este hombre dice, era cierto y no contradecía la Escritura. Y hermanos, es un principio clave que debe tener el cristiano. El cristiano está llamado cada día a escudriñar la palabra de Dios. Las perlas no están por encima, no están a la orilla del mar, no están ahí en la arena, están en lo profundo. Entonces tenemos que ahondar un poquito más, tenemos que leer más la Escritura, tenemos que mirar qué es lo que están. Miren, hoy en día, ¿cuántas enseñanzas falsas salen, hermanos? Yo creo que al día, quién sabe cuántas, al día. Y muchas veces hay personas que llegan donde los creyentes, y mira, es que creemos en esto y el creyente a veces sabe la verdad, pero no sabe cómo transmitirla, no es capaz de confrontar de una manera noble y sana a aquella persona que le venga con mentiras. De hecho, ¿cuántos hasta se han dejado arrastrar por vientos de doctrina? Porque no leen la Escritura. Oiga, me pareció como chévere la profecía que trajo ese hermano, el maestro Robulú. Porque, hermanos, cosas raras es lo que están viendo. Y con la tecnología y con la inteligencia artificial más todavía, porque se hacen hasta más creíbles. ¿Qué es lo que nos hace inamovibles? Que tengamos fundamento, de que miremos y digamos, espera un momento, es que yo he leído en la Escritura que dice esto y esto. ¿Usted por qué me dice eso? De hecho, aquí dentro del local han llegado personas de corrientes extrañas, hermanos, corrientes rarísimas. Y después de terminar el servicio, quedarnos hablando con ellos y ellos expresar sus creencias y sus doctrinas. Y tener, hermanos, que combatirlos con la palabra al punto que tienen que salir huyendo y no han vuelto. Gracias al Señor. Esperamos que se salven. Pero, hermanos, si no conocemos la Escritura, si no conocemos la palabra, Pablo sigue diciendo, ninguno participó en razón de dar y qué, y recibir. Volviendo al versículo 15 de allí, de Filipenses 4. Aquí esta palabra o esta frase, en razón y dar y recibir, Pablo utiliza un término en el mundo de los negocios, como de las transacciones, de gastos, de cuentas, de factura, en razón de dar y recibir. Vamos a Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 8. Como para darle un ejemplo sobre esta parte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 8 y 9. Dice el apóstol Pablo, ¿he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga,
Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pablo nuevamente, aún miren, lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? De Macedonia, de allí mismo, de allí mismo. O sea, Pablo lo que le está diciendo, hermanos, ninguno participó en razón de dar y recibir. Los hermanos de Macedonia sí, y está hablando como este término que me gustó mucho, término de negocios. Pablo era un hombre muy, bueno, tiene tantas virtudes este hombre, tuvo de pronto muy ordenado, muy calculador, muy estricto en sus gastos. Él sabía que tenía que ser medido en todo. Entonces el hombre dice, mire, yo administraba los bienes que tenía el Señor de una forma correcta. Pero terminando este versículo, hay algo que me conmueve. El versículo 15, no, como les dije, hermanos, no pierdan Filipenses 4 porque es el pasaje central. Dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ¿quiénes? Sino solo vosotros. Solo vosotros. Hermanos, ¿sí estamos entendiendo esa parte? ¿No les da como un poquito de nostalgia? Yo cuando leía esto, hermano, y lo releía y lo releo constantemente, Pablo les está diciendo a los hermanos, hermanos, miren, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Solo ellos. ¿Cuántas iglesias visitó el apóstol Pablo? ¿Cuántas personas no les predicó el evangelio? ¿En cuántos lugares no casi que perdió la vida? Casi pierde la vida. De hecho, la perdió por el evangelio. Pero ninguna iglesia. Y no podemos decir, no, es que de pronto los otros vivían más lejos, les quedaba más difícil, no tenían con quién. Pero es que ellos no vivían cerca, los hermanos de allí de Filipos no vivían cerca, vivían lejísimos, a kilómetros, cientos de kilómetros. Y así le hicieron llegar el donativo. Pero solo estos hermanos. Entonces, por eso uno analiza el contexto de toda la carta y ve cómo estos hermanos de Filipos eran tan allegados al corazón del apóstol Pablo. Ellos lo tenían en cuenta, hermano, lo tenían en estima. Solo ellos. Solo ellos. Qué ejemplo tan positivo el de estos hermanos. Verso 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo ahora recuerda que los filipenses habían ayudado antes de que tuviera que huir de Macedonia. Recuerdan lo que le acabo de relatar. Y si ustedes quieren ver bien la historia, hermanos, Hechos 16, léanlo en casa. ¿Cómo fue la travesía? O sea, Pablo cuando sale de allí de Filipos y se dirige a Macedonia, a Tesalónica, porque estos judíos vinieron otra vez a hostigar y llegaron allí. Pablo sigue predicando el evangelio, pero estos hermanos desde allí ya le habían enviado ofrendas, ya le habían ayudado, una y otra vez le habían ayudado. Pero ¿qué pasó? Pablo tuvo que huir de ahí, Berea, y después, como les digo, y tuvo que salir a Acaya y tuvo que irse más lejos. Les quedó de pronto más difícil a los hermanos. Pero él les dice, hermanos, mire, solo ustedes. Y yo recuerdo que aún estando en Tesalónica también enviaron para mis necesidades. ¿Recuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Ya entendemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él, Señor, siempre suplía, hermanos. Sin importar dónde estuviera y cómo estuviera. Verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La palabra fruto traduce como ganancia. O sea, hermanos, no es que yo esté buscando, dádiva también es como un regalo, un presente. Es que se le da a alguien. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, el salario de pecar toda una vida es la muerte. Pero el regalo, la dádiva, el presente de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí Pablo utiliza el mismo término. No es que busque dádivas. O sea, Pablo les aclara. Y nos aclara a nosotros y le aclara a la audiencia de las demás iglesias. Hermanos, no es que yo esté buscando el dinero. No es que yo esté detrás del bolsillo de ustedes. No. Yo estoy buscando dádivas. Es que busco fruto, busco ganancia espiritual en sus vidas. Lo que nosotros sembramos, ¿qué? Recogemos.
Pablo les está diciendo, hermanos, miren, lo que yo estoy buscando en ustedes es que ustedes siembren en el tesoro celestial. Es allá, hermanos. Es allá donde debemos de ahorrar, porque esto es eterno. Que abunde en vuestra cuenta. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En efecto, con su generosidad, los hermanos de Filipenses atesoraban para sí mismos ganancias en el cielo. Las dádivas que dieron a Pablo generaban una recompensa eterna y espiritual. Miren, hermanos, en ocasiones la iglesia ha pasado, por muchas etapas. Y obviamente, pues, recordarlas todas en este momento es imposible para mí. Hay momentos donde la iglesia pasó tiempos sombríos, mucha persecución, es casi que al exterminio, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, obviamente, y nunca el Señor va a permitir que la iglesia termine un ciclo aquí por el hombre. El Señor tiene ya determinado el futuro de la iglesia, pero ha pasado por mucha persecución, aún en los tiempos apostólicos. Después vino un tiempo donde la iglesia, un tiempo sombrío. Después hubo personas que se levantaron a predicar el evangelio, o el Señor levantó personas donde hubo avivamientos tremendos. También vino persecución. Hoy en día estamos viviendo tiempos de demasiada comodidad, tiempos donde es muy fácil. Había momentos donde personas para congregarse, hermanos, duraban días o horas para ir a un lugar de reunión, y arriesgando aún hasta la vida, arriesgando que pudieran morir por reunirse. A veces no tenían los recursos. Hoy en día se tienen los recursos, pero no se tiene la disposición. La iglesia está de pronto llena de Biblia en su cabeza, o muchos creyentes, y no pueden caminar de lo obesos que están espiritualmente hablando. No se conmueven, la palabra ya no los mueve. Ya no, simplemente pareciera que fueran como las personas comunes que nacen, crecen, se reproducen y mueren, y ya, cuando han olvidado para qué el Señor nos ha llamado. El apóstol nos recuerda, miren, hermanos, les dice a ellos, no es que busque dádivas, yo busco el fruto en ustedes, que den fruto, porque lo importante es ahorita, el tiempo es corto, hermanos. A cualquier momento nos vamos, a cualquier momento. De hecho, como ustedes saben, hermanos, hace poco envié una noticia, el vecino, aquí al frente, casi la 1 de la mañana, y tristemente falleció. De hecho, no pude ni levantarlo de la cama porque no lo pudimos ni sacar, ya había fallecido, todavía estaba allí con algo de signos vitales, pero ya había muerto. Una persona normal, común y corriente, todos los días, casi todos los días se saludaba a uno, sin vicios, sin problemas, tal vez graves, hacía deporte, normal. ¿Y cuántas personas han fallecido en estos días aquí en nuestra ciudad? Que a muchos les parece increíble. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Es que yo lo vi ayer. ¿Cómo? Es que ¿cómo? Menos de un año falleció mi padre, de lo mismo. Y tantas personas, hermanos. Y van a seguir pasando. Y nosotros, hermanos, ¿qué estamos esperando? Que un infarto nos llegue para decir, ay, Señor, yo hubiera ido a la iglesia. Ay, Señor, yo hubiera dejado tanta excusa. Porque una de las comodidades, hermanos, o una de las formas en que reflejamos la comodidad hoy en día es que tenemos tiempo para todo, menos para las cosas de Dios. Todo ocupa el primer lugar, cualquier cosa, o persona, o pasatiempo, todo está ahí. El Señor está por ahí. Y así nos volvemos. Pablo le recuerda, hermanos, no estoy buscando dádivas, no estoy buscando presentes. Estoy buscando que ustedes den fruto, que ustedes realmente siembren en el banco espiritual, porque lo que ustedes siembren, un día van a recoger. Hermanos, el bien que hagamos, si un día no se refleja aquí, si alguien no lo agradece, hagámoslo de corazón, porque ahí sabemos quién nos agradece, quién sí tiene en cuenta, es Dios, y Dios no es deudor de nadie. El Señor siempre está presto, con su oído y con sus ojos sobre nuestras vidas.
Así que, hermanos, concluyo. Pablo agradece que los hermanos hayan sido dadivosos. Les reitera, hermanos, gracias porque no solo ustedes se acordaron de mí estando yo aquí, sino una y otra vez estando en Tesalónica. No estoy buscando, hermanos, que ustedes como tratando de manipular su bolsillo, no, pero sí estoy buscando de que ustedes den fruto, en este caso económicamente, de que ustedes siembren el banco espiritual. Pero esta aplicación no solo va para la economía, va para nuestro tiempo, para nuestra vida espiritual, hermanos, para lo que hacemos. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué estamos haciendo cada día? Estamos dando para el Señor, estamos invirtiendo en el reino. Bueno, hoy voy a proponerme dar un tratado diario o dos. Voy a proponerme hablar más del Señor a otras personas. Voy a proponerme servir más en la obra del Señor. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. No se conforme con venir un domingo de vez en cuando. Hola, hermano, hola, hermana, y chao. Y sigo mi vida normal. Eso no es ser cristiano. Al menos en la Biblia no está. Una persona redimida por la sangre de Cristo tiene preocupación, tiene realmente entrega por la obra de Cristo. Se preocupa por los hermanos, se preocupa por las almas, se preocupa en servir, se preocupa realmente por aquellos que lo rodean que no son creyentes. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Amén.